Inúndanos de tu gloria, Señor. Inúndanos de tu gloria, Señor. Llena este lugar. Ven este lugar. Ven este lugar. Llena hoy mi vida. Llena hoy mi vida. Señor, dile, ven este lugar. Espíritu Santo, ven este lugar. Ven este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven este lugar. Ven este lugar. Ven este lugar, oh Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Ven este lugar. Ven este lugar. Ven este lugar. Llena hoy mi vida. Llena hoy mi vida. Llena hoy mi vida. Dile al Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Llena hoy mi vida. Sí, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Bienvenido, Santo Espíritu. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia. Espíritu, eres bienvenido. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Espíritu, eres bienvenido. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Tu presencia, dile, tu presencia, oh Dios. Tu presencia, oh Dios. Queremos más. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria. ¿Cuántos lo anhelan? Díselo.
Queremos más de tu amor y tu presencia, experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia, experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia, experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Oh, Espíritu, díselo con todo tu corazón, iglesia. Inúndanos, que anhelo ser rodeado de tu Espíritu. Eres bienvenido, inunda este lugar. Ser rodeado de tu. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Tu presencia, Dios. Queremos su presencia, amén. Él ha prometido estar con nosotros. Su palabra dice: habitaré y andaré en medio de mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que la promesa de Dios es el anhelo de Dios: habitar, morar en medio de su iglesia, de sus hijos. Le damos la gloria al Señor. Den un aplauso, por favor, a nuestro Rey. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos, bienvenidos en esta mañana. Qué gozo estar en la casa de Dios, qué gozo es encontrarnos una vez más en este lugar donde tantas cosas tan maravillosas, tan especiales suceden. Es una realidad que cosas poderosas pasan en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden testificar que han tenido maravillosas experiencias en este lugar? Levante su mano. Experiencias con Dios, con el Espíritu Santo, momentos donde la presencia de Dios ha tocado nuestras vidas, donde Dios nos ha hablado, donde Dios nos ha dado dirección, sabiduría. Quizás también hemos experimentado momentos donde Dios ha traído libertad en alguna área. Quizás veníamos cargados, deprimidos o hasta un poquito endemoniados, gloria a Dios. Sin embargo, el Señor siempre es bueno y busca que usted y yo experimentemos libertad. Y entonces uno va desarrollando un profundo afecto, un profundo amor por la iglesia, por la casa de Dios, por el pueblo de Dios, por las reuniones, y se vuelven algo vital en nuestra vida. Para mí esto es vital, no solamente porque tengo que predicar o porque yo soy el pastor, sino porque realmente lo necesito. Yo disfruto muchísimo estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y en la presencia de Dios. Por eso quiero que usted pueda siempre andar como en busca, como un cazador de esta clase de experiencias poderosas y especiales en la presencia de Dios, que son las que nos cambian, nos marcan, obviamente creciendo y aprendiendo en el conocimiento de Dios, pero abiertos, sensibles a todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer en este lugar el día de hoy, como lo ha hecho en otras ocasiones también. Amén. Ayúdeme a orar por la palabra. Cierre sus ojos un momento y pidamos al Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento, que use la palabra de Dios
que use la unción, que use la sabiduría de lo alto para hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón, para traernos enseñanza, dirección, formación espiritual. Que podamos salir de este lugar mejor equipados, que podamos salir de este lugar mejor entrenados, preparados y con una conciencia mayor acerca de todas las poderosas herramientas y recursos que hemos recibido como hijos de Dios para vivir en esta tierra, dándole gloria a su nombre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la sangre gloriosa de Jesús. Pedimos que tu presencia tome absoluto control de esta reunión, en el nombre de Jesús. Mi tema en esta mañana es: mi oración es mi fortaleza en tiempos de dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Diga: mi oración es mi fortaleza en tiempos de dificultad. Es importante saber orar, pero es más importante saber orar en tiempos de dificultad. Saber orar en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles. Satanás, quien hace muy bien su trabajo, por cierto, planifica que la adversidad te desanime, que la adversidad te atemorice, que la adversidad te debilite y te desgaste, tanto espiritual como emocional, psicológicamente y hasta físicamente. Satanás sabe su negocio y él planifica, repito, que la adversidad, la dificultad, los retos, los conflictos, los problemas te roben la vitalidad espiritual. Y entonces, por esto mismo Dios ha diseñado la fe. Dios ha diseñado la fe para que, entre otras cosas, en tiempos de dificultad, usted y yo podamos levantarnos por encima de nuestras circunstancias, levantarnos por encima de nuestras emociones y conectar con el trono de Dios para obtener victoria y avance. Qué importante es la fe, iglesia. Dios nos ha dado la fe. La fe es de Dios y procede de Dios, pero nos ha sido dada para que usted y yo en tiempos difíciles podamos levantarnos como las águilas por arriba de las tormentas, amén, y podamos salir victoriosos de cada circunstancia. En el Salmo 4, verso 1, podemos leer la oración de un hombre que entiende dónde está su solución, dónde está su fortaleza, dónde está la respuesta a su necesidad. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ahora escuche la siguiente declaración: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Gloria a Dios, porque cuando estamos en angustia necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios nos ensanche el territorio, nos ensanche el corazón. El salmista dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué importante es, iglesia, saber orar en momentos de necesidad, saber orar en momentos de angustia, saber orar en momentos de presión. Y escuche, lo que determina el éxito de muchos creyentes y aún lo que determina el éxito de la iglesia en tiempos complejos, en tiempos de adversidad, es su fe. Tu fe te da victoria, tu fe es la llave de tu victoria. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, 4: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la fe es sumamente importante. Por eso es que, repito, lo que determina el éxito de muchos creyentes y aún de la iglesia en tiempos complejos es su fe. Ahora, cuando yo hablo de fe, no estoy hablando de una fe conceptual. No es simplemente entender el concepto de la fe. No solamente es saber de memoria Hebreos 11:1. Yo no estoy hablando de la fe como un concepto o una fe que es meramente psicológica o mental, que
yo sé lo que significa, yo entiendo el concepto de la fe. Yo estoy hablando más bien de una fe que se activa, es decir, una fe que nos impulsa a la acción, que nos impulsa a buscar a Dios con determinación y con perseverancia cuando más lo necesitamos. La fe nos mueve a la acción, la fe nos mueve a la búsqueda, la fe nos mueve a la oración. Repito, la fe no es un concepto abstracto que es como un cuadro en una pared que sirve solamente para adornar una habitación. No, la fe es una energía divina, un espíritu divino en nuestro corazón que nos impulsa, nos motiva. Es un catalizador que nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Gloria a Dios. En este caso, la fe nos impulsa a buscar a Dios con determinación y perseverancia, particularmente cuando nos encontramos en adversidad. Entendamos que hay que salir de esta fe que es más bien un positivismo humanista, porque la realidad es que el humanismo en alguna forma ha contaminado la iglesia, la perspectiva de la fe en muchas personas. Cuando hablamos de fe, no es simplemente creer que todo va a estar bien porque sí. O sea, no es simplemente tener una actitud positiva ante la vida o ante las circunstancias, que por supuesto la fe nos da ese tipo de actitud. Sin embargo, la fe no es creer que todo va a estar bien cuando nos encontramos en dificultades solo porque sí. Fe es que cuando usted y yo nos encontramos en dificultades, hacemos lo que se requiere de nosotros. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para no ser arrastrados, para no ser absorbidos por nuestras dificultades, no ser debilitados por nuestras dificultades. Por eso es que yo creo firmemente que la oración, porque escuche bien, orar es una manifestación o una expresión natural de nuestra fe. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, la oración es una expresión natural de la fe. Entonces, yo creo firmemente que la oración es fundamental. Pastor, pero estamos hablando de fe. Exactamente. La fe nos impulsa a la oración, y la oración es fundamental principalmente en tiempos de adversidad. La oración es como nuestro bastión en el día del conflicto, en el cual usted y yo ocasionalmente, a todos nos pasa, nadie estamos exentos de experimentar adversidad. Usted y yo nos encontramos ocasionalmente en este tipo de conflictos, y entonces, repito, la fe se convierte en nuestro bastión como individuos, como familias, como iglesia, como pueblo de Dios. El profeta Nahum dijo en su libro, Nahum capítulo 1, verso 7, Jehová es bueno. Diga conmigo, Jehová es bueno, pero Él es fortaleza. ¿En cuál día? En el día de la angustia. Y el día de la angustia puede representar distintos tipos de cosas para distintas personas. Jehová es bueno y Él es fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce ¿a quiénes? A los que en Él confían. A los que en Él confían. Él es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia, pero Él conoce a los que confían en Él. ¿En qué momento? En el día de la angustia, porque saben que Dios es bueno, gloria a Dios, y por eso lo buscan para refugiarse en Él. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria al Señor. En el día de nuestros conflictos, escuche bien, Él se convierte en una fortaleza para aquellos que confían en Él. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar diseñado o construido específicamente para contener o resistir ataques poderosos. En la antigüedad las fortalezas se construían con el propósito de defender lugares específicos, lugares importantes. Y el propósito de la fortaleza, repito, era tener la capacidad de contener o de resistir ataques fuertes, ataques poderosos. Eso es una fortaleza. La Biblia dice que nuestro Señor es una fortaleza
un lugar diseñado para resistir tiempos violentos, un lugar diseñado para resistir ataques fuertes, momentos difíciles de adversidad. Él les fortalece en el día de la angustia, un lugar fortificado. Ahora, escuche, ¿no es eso exactamente lo que necesitamos en tiempos de necesidad? Que Dios sea nuestra fortaleza. ¿Alguien dice amén? ¿No es eso precisamente lo que necesitamos en momentos difíciles en nuestra vida? Gloria al Señor. No deseamos ser guardados en la adversidad, no deseamos ser protegidos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros hermanos. Por eso es tan importante comprender por qué nuestra oración es nuestra fortaleza, porque nuestra oración es nuestro lugar de encuentro con aquel que es bueno y para siempre es su misericordia, aquel que favorece a los que confían en él. Gloria al Señor. Usted debe aprender a orar en tiempos de dificultad. Cualquiera ora por la comida, pero orar en tiempos de dificultad o de necesidad, eso es lo que usted y yo debemos aprender. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos abraza, y esto en su presencia. Hay otro profeta, hablando de profetas, Jonás, quien experimentó en carne propia lo que estamos enseñando el día de hoy. Usted conoce la historia de Jonás. El Señor envió al profeta Jonás a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive, que fue una ciudad con la cual siempre pues la nación de Israel tuvo conflicto. Entonces Dios envía al profeta Jonás a la ciudad de Nínive a predicar que se arrepientan, porque viene un juicio de parte del Señor. Jonás decide no obedecer, y entonces se dice que la razón era precisamente porque Nínive era una ciudad enemiga. Jonás al final dice que él sabía que Dios era bueno y los iba a perdonar, y él iba a quedar mal porque fue diciendo que iban a destruir la ciudad y eso nunca iba a ocurrir, Dios iba a arrepentir, etcétera, etcétera. No sabemos qué tantas motivaciones tuvo el profeta para desobedecer. El asunto es que escapó. Dice que compró un boleto para subirse a un barco, y esto para huir en la dirección opuesta al lugar donde lo había mandado el Señor. Bueno, en medio de todo eso se levantó una tormenta tan fuerte que puso en peligro la nave, el barco y toda la tripulación. La gente estuvo al borde de la muerte. Entre todo eso, el capitán del barco se da cuenta, buscando ayuda, de que hay un hombre ahí dormido en un cuarto. Mientras todos los demás están preocupados, están turbados por la situación, hay un hombre ahí descansando, como que si no estuviera sucediendo nada. Sabemos la historia. El capitán le dijo al profeta: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, por si quizás Él tenga misericordia de nosotros. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Jonás le cuenta toda la historia, y se dan cuenta que pues el problema es por causa de ese hombre que está ahí. Así que Jonás les dice: bueno, si ustedes quieren que sus vidas se salven y el barco se salve, tírenme al mar, yo soy el problema, desháganse de mí. Lo tiran al mar, y entonces dice la Biblia que el Señor tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Entonces sucedió algo en el vientre del pez. Jonás capítulo 2 versos 1 al 2. Entonces dice la palabra: oró Jonás a Jehová su Dios. Vea desde dónde, desde el vientre del pez. Vaya lugar para orar, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha orado desde el vientre del pez? Es más fácil orar afuera, pero algunas veces usted y yo tenemos que orar desde en el medio del huracán y del torbellino, en el medio del vientre del pez. Dice que ahí oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Y vea lo maravilloso: y él me oyó. Dice, desde el seno del Seol, es decir, prácticamente al borde de la muerte. Prácticamente al borde de la muerte, dice, desde el seno del Seol clamé. Y clamar es levantar la voz, clamar es orar desde las entrañas, iglesia.
Y hay momentos, y esto es bien importante, porque hay muchas personas para quienes la oración no ha llegado a este punto de desesperación. Habrá momentos en nuestra vida cuando usted y yo tengamos que orar desde nuestras entrañas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando la circunstancia, la dificultad, el problema, el reto, la necesidad, cualquiera que sea el pez que me trago, me motive, me inspire, porque la realidad es que nos obliga. Prácticamente Jonás se vio obligado a orar desde ahí porque no tuvo otra opción. Y hay veces que nuestras propias circunstancias nos obligan a tomar medidas desesperadas. Y muchas veces nuestra oración no puede ser simplemente: Señor, Dios mío, ayúdame. Clamar es orar desde las entrañas, es realmente desde lo profundo de nuestra necesidad, pero también de nuestra desesperación. Hay fe, por supuesto, involucrada, pero es una fe urgente. Es una fe como la fe de Pedro cuando, caminando en el mar de Galilea, quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Y entonces se levantó, alzó la mano y dijo: Señor, sálvame. Usted debe aprender a orar así, porque hay momentos en nuestra vida que demandan oraciones como esa. Hay circunstancias en nuestra vida que demandan oraciones como esta. Desde la angustia invoqué al Señor, clamé desde el Seol. Y dice la palabra de Dios, escuche: mi voz oíste. ¿Cuántos quieren que su voz sea oída en el trono de la gracia? Qué maravilloso es que nuestra voz sea oída en el lugar donde todas las cosas son posibles. Qué maravilloso es que nuestra voz sea oída por aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. A veces orar desde nuestra dificultad no solamente involucra nuestra voz y nuestra mente, involucra nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Todo nuestro ser está ahí, buscando la ayuda de Dios, buscando la ayuda del cielo. Las oraciones formales o protocolarias o mentales no son suficientes. Y sabe, la Biblia está llena de oraciones hechas por personas que se encontraban en un lugar de profunda estrechez, de gran necesidad o de un gran temor, de mucha adversidad, de peligro, de problemas, de dificultad. ¿Cuántas veces tuvo que orar David? Porque Saúl estaba buscándolo para matarlo. ¿Cuántas personas en las Escrituras han orado desde un lugar como este? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, oré desde las entrañas, oré con todas mis fuerzas, oré con todo mi corazón. Aleluya. Eso se puede traducir de todas estas formas. ¿Cuántas oraciones hay así en la Biblia? Muchísimas historias. Y también los que ya tenemos cierto recorrido en el Evangelio, también hemos tenido que orar, hemos tenido que clamar en distintos momentos o etapas en nuestra vida, tal como estas personas. Ahora, hay veces que nuestro mundo está como en llamas, ¿no? Además, que no hay nadie que pueda decir que los tiempos en que estamos viviendo son normales. Son tiempos complicados. ¿Cuántos saben eso? Son tiempos que demandan de nuestra oración. Por eso, es precisamente por esto que nuestra oración debe convertirse en nuestra mayor herramienta en medio de todo conflicto. Diga: mi oración es mi herramienta más importante en el día del conflicto. O que la iglesia pueda aprender esto.
Cuando más débiles o vulnerables nos sentimos, mayor debe ser nuestra dependencia de la gracia y la misericordia de Dios. El Señor escucha tus oraciones aun cuando las haces desde el vientre del gran pez. Mire, Jonás, con toda su desobediencia, que claro, no es que la celebramos, pero la historia está ahí para nuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios que estas cosas para nuestra enseñanza se escribieron. Pero desde ese lugar de angustia, dice, desde el seno del Seol, desde el borde casi de la muerte, él dijo: no tengo otra opción que orar, que buscar a aquel que es bueno, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde la angustia, y ahí lo escuchó el Señor. Dios escucha tu oración aun cuando las haces desde el vientre del gran pez, aun cuando las haces desde en el medio de la tormenta. Escúchame bien, no importa cómo te sientas ahora mismo, iglesia, en un hoyo, o en medio de la opresión, o de la tristeza, o de la ansiedad, o de la necesidad, o de la angustia, quizá del peligro. Desde ahí tú puedes orar y clamar a Dios para que Él te sostenga y te levante, para que Él te saque. ¿Sabe qué fue lo maravilloso de todo esto? Que Jonás ora en el vientre del gran pez, el Señor lo escucha. Entonces, lejos que ese evento hubiera resultado en la muerte del profeta, resultó en la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Porque el mismo pez que lo tragó fue el mismo pez que lo llevó nuevamente al lugar donde todo empezó. Satanás, bueno, por ahí estaba Satanás quizás en algún lugar, burlándose de Jonás, hasta que lo vio de nuevo parado en la playa, enredado en las algas, con baba de pez. Y entonces el Señor le dijo: bueno, Jonás, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos tú y yo cuando tomaste la decisión de caminar en la dirección opuesta a mi voluntad? Nada, Señor, ¿qué dijiste que hiciera? Con mucho gusto. Entonces dicen amén. No importa cómo te sientas hoy, no importa en el lugar en el que tú te encuentres hoy, desde ahí tú puedes orar y clamar a Dios para que te sostenga y te levante. Ahora yo quiero hablarte de 4 poderosísimos beneficios acerca de orar en tiempos de dificultad. Poderosísimos beneficios. Yo los he experimentado todos. Yo creo que he tenido las suficientes experiencias en este respecto como para poder compartir algo, no solamente de la palabra, sino también de lo que Dios me ha enseñado a mí en lo personal. 4 poderosos beneficios acerca de orar en tiempos de adversidad. ¿Cuántos lo quieren aprender? Ok, escuche esto. Número 1, liberamos presión espiritual, emocional y psicológica cuando oramos en medio de la dificultad. Y yo quiero que usted entienda que esta es una de las cosas más importantes acerca de orar en la dificultad, de orar en la adversidad. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, el apóstol dice: echando toda vuestra ansiedad. Diga conmigo, ansiedad. Esa ansiedad es resultado de la adversidad, de los conflictos, de los problemas familiares, matrimoniales, económicos, quizá problemas personales, situaciones laborales, peligros, etcétera, etcétera. La razón de esta ansiedad puede ser cualquiera de las cosas que nosotros experimentamos y enfrentamos y que nos provocan presión, que nos estrujan, que nos oprimen. Dice, echando el apóstol Pedro toda su ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. ¿En qué momento? En oración, porque Él, aquel a quien oramos, tiene cuidado de nosotros. Amén.
Pero qué importante es que hable de la ansiedad. Porque significa, escuche bien, iglesia, que usted y yo liberamos presión espiritual, emocional y psicológica cuando oramos en la adversidad. ¿Por qué? Porque escuche bien, experimentar adversidad y dificultad ejerce una gran presión sobre nosotros en muchos aspectos. La preocupación, la ansiedad, la misma tristeza, la depresión, el estrés, todas estas emociones son resultado de la presión que usted y yo podemos experimentar por razón de nuestras circunstancias, de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de nuestros compromisos, etcétera, etcétera. Experimentar adversidad y dificultad ejerce una gran presión sobre nosotros en muchos aspectos. La persona que no tiene recursos económicos para cumplir con sus compromisos o sus obligaciones, aquella persona que está experimentando un reto de enfermedad con alguno de sus familiares, sus hijos, su esposo o ella misma, o la situación familiar que estás experimentando o lo que sea. Esas cosas ejercen presión. Por eso es que la gente se preocupa, por eso es que la gente se llena de ansiedad, por eso es que la gente se estresa, por eso es que la gente se enferma del estómago, por eso es que a la gente, gloria a Dios, se le produce carga todo esto, le da hasta acidez. Entonces, y eso es importante, no solamente la batalla espiritual que libramos como hijos de Dios en medio de un sistema antidios, cuando hablamos acerca de conflictos, hay una batalla emocional. Diga, hay una batalla emocional, porque la ansiedad que menciona el apóstol Pedro es emocional. La presión de tus circunstancias. Esta batalla también no solamente es espiritual, sino que es emocional y psicológica, y todo lo que esto genera. Los cristianos que saben orar en la adversidad han encontrado una manera de liberar presión de manera saludable, de forma saludable. ¿Sabe que alguna gente libera presión? ¿Sabe cómo? ¡Pum! Tronando como globo que fue pinchado. ¿Sabe que eso a qué nos lleva eso? A tomar malas decisiones, por ejemplo. Porque cuando las personas, y escúcheme bien, hermanas, porque ustedes son muy sensibles a esto. Son sensibles a guardar hasta que ¡pum! Y salpicadero. Todos. Las amo en el nombre del Señor. O sea, la mujer, por favor, no estoy criticando a la mujer es más emocional que el hombre. El hombre libera presión de otra forma, y en ambos casos está mal cómo se libera la presión. Pero dice la palabra de Dios que usted y yo debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que llevar en oración nuestras cargas a Dios, porque entonces ahí es como usted y yo podemos liberar presión. Diga, liberar presión. Alguna gente libera presión de la manera incorrecta, tomando malas decisiones, actuando violentamente, maltratando a los hijos, a la mujer, o al revés, porque también hay mujeres que se las gastan, maltratadoras. Ay, qué santos son aquí, gloria a Dios. Eso es lo que me gusta de esta iglesia. Algunas personas, mire, yo le voy a hablar de un extremo, porque alguna gente se quita la vida por esto mismo, presión. Es que la depresión, sí, pero la depresión tiene un origen, y la depresión es una reacción emocional a la presión de la adversidad, de la dificultad, del bullying, de lo que sea, del desamor. Todo esto genera una presión psicológica muy fuerte sobre la vida de las personas. Por eso es que, repito, los cristianos que saben orar en la adversidad también han encontrado una manera de liberar presión de forma saludable. Eche toda su ansiedad delante del Señor, métase en un cuarto, tírese de barriga en el piso, no importa, llore en la presencia de Dios, cuéntele su problema, cuéntele su necesidad, dígale lo que le aflige, pídele a Dios que tenga misericordia y gracia, y yo le garantizo que toda carga será removida. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él no dijo: ve con la vecina, ve con el psicólogo, y aunque hacen su función, Él dijo: vengan a mí, yo soy el que les voy a quitar las cargas.
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Escúchame, iglesia, Dios te quiere quitar tus cargas. Pero tengo una noticia para ti: tus cargas se remueven en el lugar secreto. Tus cargas se remueven en el lugar de oración. Tus cargas se remueven en ese lugar donde solamente estás tú y Dios. Donde solamente estás tú y Dios y tu conflicto. Ahí es donde Dios te quita las cargas. Señor, quítame las cargas. Te estoy esperando, hijo. Ven, corre a mí. Te quiero quitar las cargas, te quiero quitar ese gran peso, te quiero quitar esa preocupación, te quiero quitar esa presión psicológica, esa ansiedad que estás experimentando. Cuando nosotros aprendemos a orar en la adversidad, hemos encontrado una de las mejores maneras de liberar presión, y todo de manera saludable, gloria a Dios. Jesús tenía presión, experimentó presión el día que lo iban a prender para crucificarlo y para matarlo. Claro que sí. La Biblia dice que en el huerto de Getsemaní, dice que se angustió en gran manera. Dice que casi hasta la muerte, que el sudor eran como gotas de sangre. Nuestro Señor estaba con una inmensa carga, con una inmensa angustia. Y sin embargo, ¿qué hizo nuestro Señor? Dice que agarró a 3 de sus discípulos y les dijo: vengan, acompáñenme a orar. Lo dejaron. Sin embargo, Él oró y Él derramó su corazón y Él dijo: Padre, si es posible, líbrame. Al final dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo salió del lugar de oración con una convicción renovada y una fortaleza interna. Y Él dijo: vámonos, porque se acerca el que me entrega. Está listo, todo el asunto se arregló. Toda mi preocupación, toda mi carga, toda mi ansiedad, todo mi conflicto, toda mi angustia, toda mi preocupación ha quedado en las manos de mi Padre Celestial. Y ahora estoy listo para enfrentar mis circunstancias con una fe y una esperanza completamente renovadas. Oh, iglesia, que bien nos haría el aprender a dejar nuestras cargas en la presencia de Dios y saber perfectamente que hay alguien que nos ama, que tiene cuidado de nosotros, aleluya, y que nos dijo: yo los haré descansar. Voy a quitar sus cargas y los haré descansar. Y yo se lo voy a decir personalmente: yo no he encontrado mejor forma de desahogarme y de ser libre de toda presión psicológica, emocional, mental y espiritual que estar orando en la presencia de Dios. Mire, el martes aquí en la oración decíamos que la presencia de Dios es un lugar de victoria, de provisión, pero también es un lugar de libertad. Las malas decisiones, las reacciones incorrectas en momentos de gran presión en la vida cristiana se originan siempre en nuestra debilidad en la oración. Por eso, cuando tú oras, liberas cargas, presión, te desahogas en la presencia de Dios. Siempre vas a encontrar libertad en el tiempo en el que tú pasas con el Señor. Dar un aplauso a mi Rey. Ahora, número 2. Estamos hablando de, y yo sé que hay probablemente más cosas, pero yo he encontrado 4 beneficios principalmente acerca de orar en tiempos de dificultad. El primero, ya lo dije, liberamos presión espiritual, emocional y psicológica cuando oramos en la dificultad. Pero el segundo es que en nuestra debilidad, diga debilidad, no le tenga miedo a esa palabra, porque esa palabra es importante en su contexto. Satanás quiere usarla como una puerta, pero en realidad nuestra debilidad se puede convertir en nuestra fortaleza cuando nosotros sabemos canalizarla. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vea esto, 2 Corintios capítulo 12 verso 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en nuestras debilidades, o en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, hay una relación estrecha entre tu debilidad y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tu debilidad es precisamente lo que te hace dependiente de la gracia de Dios. Por eso mi segundo punto es que cuando oramos en la adversidad, en nuestra debilidad, usted y yo dependemos, o nos enganchamos, nos agarramos de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que en nuestro momento de dificultad, en nuestro momento de necesidad, lo que más necesitamos es la gracia y la misericordia de Dios? Claro que sí.
El que ora específicamente en tiempos de dificultad abre los canales de la gracia y la misericordia sobre su vida. Debemos entender que la oración es un canal, es como un cordón umbilical, iglesia, nuestra conexión con el Padre. Jesucristo dijo: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. Ay, si meditáramos en lo que oramos o en lo que dice el Padre nuestro, tendríamos ahí que encontrar un conflicto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: Padre nuestro que estás en el cielo, pero yo estoy en la tierra, y Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra. Bueno, eso significa entonces que la oración es una conexión entre el cielo y la tierra. Es verdad que tú estás en la tierra y que tu Padre está en el cielo, pero cuando tú oras, los dos reinos se conectan. Los dos reinos se conectan. Y entonces, la oración es el cordón umbilical que comunica la gracia para tu debilidad, la gracia en tu momento de dificultad, la gracia y la misericordia de Dios. Como hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijos somos dependientes de los recursos del Padre, dependientes totalmente. Este Padre no es un Padre avaro y codicioso. Es un Padre que se deleita en compartir sus recursos abundantes con sus hijos. Y como hijos, usted y yo somos dependientes no solamente del Padre, sino de los recursos del Padre. Como el niño que depende enteramente de los recursos del Padre, porque no se sostiene sin los recursos del Padre. Los recursos del Padre son una necesidad para nosotros, y muchos de estos recursos, escuche, están destinados precisamente para nosotros en momentos de dificultad. Es decir, hay cosas que Dios ha destinado específicamente para ti en momentos de dificultad que tú enfrentes. Hay cosas que están ahí, que están listas y disponibles para cuando tú enfrentes momentos difíciles en tu vida. Están al alcance de tu oración y se suministran por la gracia y la misericordia de Dios. Así que cuando tú oras en tiempos de dificultad, gloria al Señor, dependes de la gracia y de la misericordia de Dios. Escucha esto: algo que tenemos que romper, algo que tenemos que derrotar en nuestra vida es la autosuficiencia y la confianza excesiva en nosotros mismos o en otras personas. Muchas veces la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, cuando en realidad nuestra confianza no viene de Dios, sino viene más bien de nuestra propia habilidad o de nuestra propia capacidad para resolver nuestros propios problemas. Y aunque por supuesto que Dios nos dio una inteligencia, una sabiduría y un sentido común para resolver problemas y conflictos, no se supone que usted y yo seamos autosuficientes. No se supone que usted y yo confiemos más en nosotros y en nuestras habilidades o en la ayuda de otras personas que en la gracia y la misericordia de Dios. Es más, a veces esa autosuficiencia y esa confianza excesiva en nosotros mismos o en otras personas limitan la operación de Dios a nuestro favor. Por esto mismo, usted y yo debemos entender que la oración es básicamente fe y confianza en el Señor, dependencia de los recursos del cielo cuando más los necesitamos. La fe se traduce en oración, y oración es fe y confianza también en que el cielo tiene todo lo que yo necesito en mi momento de necesidad. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Mire, como hijos somos dependientes, somos destinatarios de los recursos, de la gracia y de la misericordia de Dios. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Número 3, cuando oramos en tiempos de adversidad, y esto es también muy importante, ponemos en las manos de Dios, escuche, nuestras necesidades para que Él actúe a favor nuestro. Filipenses capítulo 4 verso 6 dice: por nada estén afanosos. El afán es una carga que nos distrae de lo espiritual, es una preocupación. Por nada, diga por nada.
por nada estén afanosos, cargados, preocupados, ansiosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Alguien me dijo en alguna ocasión: Dios conoce todas mis necesidades. Por supuesto, Jesucristo dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Sin embargo, el mismo Jesucristo también dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se abrirá. ¿Cómo es esto, pastor? Si Dios sabe lo que yo necesito, entonces ¿por qué tengo que pedirlo? Ok, aquí va, escuche bien. Dios conoce nuestras necesidades y también conoce nuestra dificultad, también conoce nuestra adversidad. Y sin embargo, debemos entender que la oración es la manera en la que nuestra fe se hace presente delante del trono de Dios. En otras palabras, tu oración es el vehículo de tu fe. Se necesita fe para traerlo del cielo a la tierra. ¿Ok? Diga, se necesita fe para traerlo del cielo a la tierra. Así que Dios sabe lo que yo necesito, pero hay una puerta que se tiene que abrir, y esa puerta la abre la fe. Y cuando yo oro, mi fe se traduce en palabras. Mi fe se comunica con Dios. Tienes que hablar tu fe. La fe no puede ser muda. Muchas veces he mencionado lo que dijo este pastor Rod Parsley, que tanto admiro. Dijo: el silencio es el lenguaje de la derrota. Tienes que orar, tienes que pedir, tienes que decirle al Señor. Él sabe lo que necesita, pero cuando tú le pides, cuando tú lo expresas, tu fe se está transportando hacia el trono de Dios, hacia los oídos de Dios, a través de tu oración. Por eso es que los milagros suceden. Pedid y se os dará. ¿Por qué no nada más se os dará y ya? Somos bien cómodos. Queremos que las cosas sucedan en automático, pero debemos entender que por cuanto hay una distancia, escuche bien, esto está un poquito elevado, pero usted lo va a entender perfectamente bien. Hay una distancia entre el espíritu y lo natural. Esa distancia es la distancia de tu fe. Para que lo de allá llegue acá, se necesita la fe. Amén. Y entonces yo le digo a Dios, yo pongo en las manos de Dios mi necesidad. Señor, tengo este problema, necesito tu ayuda. Te pido por favor, sea lo que necesites, dame tu gracia, dame tu sabiduría, o tu bendición, o tu sanidad, o tu protección. Depende de tu caso. Es importante que aprendas a presentar tu caso delante de Dios en oración, y que le digas a Dios qué es lo que tú necesitas específicamente. Si vas a pedir sabiduría, bendición, sanidad, protección, el Señor tiene todo lo que tú necesitas en abundancia y está disponible para ti, y está al alcance de tu fe y de tu oración. En otra ocasión escuché a alguien que dijo: usted no tiene que pedir nada. ¿Qué? Entonces Jesús se equivocó. Y él dijo: pidan. No hay que pedir, solo hay que adorar. No, mire, no seamos, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualón. Todo tiene su contexto. Hay un tiempo para adorar, ¿verdad que sí? Hay un tiempo para arrepentirnos también si hemos pecado. Estoy hablando del contexto de la oración. Hay un tiempo de dar gracias. Hay un tiempo de interceder por otros. Hay un tiempo de derramar el corazón y llorar en la presencia de Dios. Pero hay un tiempo también de pedir. Dice: sean conocidas sus ¿qué? Peticiones que ustedes piden. Sean conocidos. ¿Por qué? Para que ustedes le lleven su necesidad a Dios, y entonces no estén afanosos, no estén turbados, no estén ansiosos, no estén cargados, sino que sean conocidas delante del Señor todas sus peticiones. Dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras,
cuéntale al Señor lo que necesitas. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en la dificultad, tú pones en las manos de Dios tu necesidad para que Él actúe a favor tuyo. Ya no es solamente lo que está en tus manos hacer. Ahora tú has puesto en las manos de Dios y Él puede hacer mucho más que tú. ¿Cuántos saben eso? Y cuarto punto y último punto. Cuando aprendemos a orar, cuando oramos en la dificultad, cuando oramos en tiempos complejos, la paz de Dios inunda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, verso 7, por cierto, es el verso que sigue a al pasaje anterior que acabamos de leer. Si lo leemos completo, vamos a leer algo como esto. Escuche: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, como resultado que ustedes le han llevado a Dios sus peticiones, su necesidad, entonces ustedes, en vez de experimentar afán, lo que van a recibir es la paz de Dios, que, escuche, sobrepasa el entendimiento, y esa paz guarda su corazón y guarda sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitan paz? Gloria a Dios. Pues la paz está al alcance de tu oración. Mire, cuando tenemos problemas, lo que más necesitamos es paz. Esto es tremendo. Cuando aprendemos a orar en la adversidad, escuche, encontramos un lugar de paz aún en medio de las tormentas de la vida. ¿Usted se acuerda de la historia cuando van los discípulos en una barca con el Señor Jesús y a la mitad del mar de Galilea se desata una terrible tormenta? Y todos se asustan, todos se preocupan, todos comienzan a buscar la manera. Había, recuerde, 4 pescadores expertos ese día en la barca. No era seguramente la primera vez que experimentaban una circunstancia como esa, y la tormenta era tan grande que hasta esos 4 estaban asustados, tan asustados que cuando vieron que no podían sacar el agua con cubetas de la barca, le gritaron a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Y la Biblia dice que Jesús estaba durmiendo en la barca. Ahora, mediten esto: Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta. Usted puede ver aquí 2 clases de personas: el que ora y el que no ora. Mire, Jesús podía dormir en la barca aún en medio de una gran tormenta, porque su corazón estaba invadido de una inmensa paz. Paz que Él conquistó en la presencia de Dios. Paz que Él conquistó en la presencia de Dios. Ahora, ¿no tenía nuestro Señor dificultades y retos? Claro, más que nadie. Imagine, el peso de la salvación de la humanidad reposa sobre los hombros de aquel hombre. ¿No experimentaba el Señor persecución y opresión diabólica? ¿No lo experimentó a lo largo de todo su ministerio? Apenas empezó su ministerio y Satanás se presentó para atacarlo en 3 ocasiones en el desierto. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor tenía paz. Tú también puedes tener paz en momentos de adversidad si buscas a Dios en oración. También puedes experimentar calma aun cuando el enemigo quiere que caigas en la desesperación. El secreto, amada iglesia, es orar. Diga, orar en medio de la adversidad. Ese es el secreto. Usted puede tener paz, usted puede tener calma, usted puede tener un espíritu en reposo, en tranquilidad, en seguridad, como resultado de que usted ha orado, de que usted ha buscado a Dios. A mí siempre me ha impactado cómo era posible que nuestro Señor Jesús tuviera paz en medio de la gran tormenta. 4 pescadores expertos, turbados y atemorizados, pensando que iban a morir, y un hombre que tenía comunión con Dios, descansando plácidamente en medio de todo eso. Gloria a Dios. Aprendamos a orar
en momentos de dificultad para que la paz de Dios inunde nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Vea, muchas veces nuestro conflicto está en el nivel de nuestra mente y de nuestros pensamientos, donde está esa batalla por lo que debemos hacer, por lo que vamos a hacer y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a resolver y qué le voy a decir y qué va a pasar y qué va a suceder. Eso es en el nivel del entendimiento. Pero la palabra de Dios dice que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento, va más allá. Y entonces dice que esa misma paz guarda tu corazón y tus pensamientos. Tú te puedes imaginar a la paz de Dios abrazando tu corazón y tu mente y trayendo quietud. Y todo como cuando la tormenta se cayó. Despertaron a nuestro Señor Jesús en la barca. Él se levantó, dice que le gritó a la tormenta y le dijo: cállate y enmudece. Dice que en el momento se hizo grande bonanza, tranquilidad. Lo que antes era tormenta, ahora era paz. Eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios hace en nuestra mente. La tormenta se vuelve bonanza, se vuelve calma, se vuelve paz. Pero no fue, escuche bien, no fue en automático. Es decir, no sucedió solo porque sí. Sucedió porque usted y yo pusimos nuestra fe en acción, y esa fe nos impulsó, nos empujó a buscar a Dios en nuestro momento de adversidad. Por eso, iglesia, tu oración es tu fortaleza en tiempos de dificultad. Dale un aplauso a mi Jesús, por favor. Yo te busco. Levanta tus manos a Él. Yo te busco, un fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. ¿Cuántos hoy buscan al Señor? Te anhelo, aleluya. Levanta tus manos y dile: yo te busco, yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, Señor,
te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, dile, oh, más que a mi ser, oh, más que a mi ser. Pero un aplauso al Rey, aleluya. ¿Cuántos van a orar en tiempos de adversidad, de dificultad? Esa es la manera, esa es la forma en la que Dios nos enseña. Gloria a Dios. Tome su lugar. Quiero compartir con usted algo brevemente antes de dar paso al moderador que nos ayuda hoy. Quiero compartir con ustedes que en los próximos días, probablemente en las próximas semanas, la iglesia va a entrar en un periodo de mantenimiento y de remodelación de algunas áreas que necesitan mantenimiento y arreglo. No quiere decir que la iglesia se va a cerrar, la iglesia no se va a cerrar. Les comparto esto porque es importante que usted sepa, probablemente vayamos a tener en estos próximos días o un par de semanas, no sé. El proyecto es aproximadamente para 3 semanas, un mes. Lo que queremos es remodelar la parte del altar, esta pared que usted ve aquí. Por la parte de atrás hay un área donde hay cuadritos para que entre ventilación, y entonces con la lluvia de repente azotada se ha ido mojando esto por años. Esto tiene ya 10 o 12 años. Y por la parte de atrás esta pared está muy debilitada porque es tabla roca. Entonces nosotros necesitamos remodelar completamente esta área de aquí, poner material nuevo, y obviamente pues eso va a traer también probablemente un cambio de imagen al altar. Vamos a tratar de que quede el altar muy bonito, muy lindo y todo. Aprovechamos, vamos a pintar la iglesia, queremos remodelar los baños también, que el área de los baños ha sido un área que pues realmente, y es una realidad, hemos descuidado un poquito por ahí. Vamos a remodelar los baños y la parte de la entrada donde está el logotipo de vinil del mundo, que también tiene mucho tiempo sin que le metamos mano. Y para esto, bueno, pues estoy invitando a la iglesia a que, si Dios pone en su corazón el sembrar para ese fin, en los sobres hay un apartado que dice proyectos de la iglesia, y esto solamente lo vamos a ver, lo vamos a hacer un día, próximo domingo. Lo que Dios ponga en tu corazón, si tú quieres apoyar, tenemos un presupuesto, claro, pero hay una computadora que necesitamos también renovar, etcétera, etcétera. Si Dios pone en tu corazón apoyar a esta causa, solamente el próximo domingo, ahí en el sobre, lo que Dios ponga en tu corazón, aparte de tu ofrenda o de tu diezmo, lo que Dios ponga en tu corazón apoyar, donde dice proyectos de la iglesia, ahí ese dinero se va a destinar para este tiempo de mantenimiento y de remodelación que va a requerir la iglesia. Eso es para que, bueno, todos tengamos la oportunidad de aportar. O si usted, por ejemplo, necesitamos un buen albañil de confianza, usted trabaja en la construcción o tiene gente a su cargo porque usted trabaja en ese ramo, que nos pueda recomendar a alguien, gente que trabaja en tabla roca. Tenemos algunas personas, pero sí hay personas que quieran sumarse, que quieran apoyar. Bueno, contáctese por ahí con la líder Nadia o conmigo, con mi esposa, para ese fin. Esta semana ya estamos planificando y vamos a arrancar con ese proyecto. Amén. Entonces, gloria a Dios. Esto es nada más el próximo domingo, ¿ok? No se preocupe, no crea que no normalmente, es más, nosotros tenemos años que no pedimos un proyecto pro templo ni nada. Pero yo sentí de parte de Dios invitar a la iglesia a sumarse a esta visión. Solamente el próximo domingo, lo que Dios ponga en su corazón, ahí en el apartado de proyectos de la iglesia. Dios les bendiga, les amo muchísimo. Que tengan una excelente semana, un feliz domingo. La paz de Dios repose sobre sus vidas y sus corazones en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.